Muy buenas tardes. Antes que nada les damos las gracias por acudir a esta invitación, a este taller. Como ustedes saben, está abierto a sus preguntas, a sus inquietudes y por supuesto lo primero que quiero es agradecerle. Quiero muy rápidamente cederle la palabra al doctor Eduardo Bacoff Escudero, que es nuestro consejero presidente. Gracias. Bueno, bienvenidos primero a todos los medios de comunicación, periodistas, representantes que nos acompañan y a esta invitación al taller sobre el modelo de evaluación del desempeño 2017 de docentes y directivos. Voy a primero que nada hacer una introducción y luego a presentar a quienes me acompañan. En principio decirles que la reforma educativa responde a la necesidad de atender el bajo logro de aprendizajes de los niños y jóvenes en educación obligatoria, así como la inequidad en la distribución de la calidad de la educación de nuestro país. Para lograrlo es necesario mejorar de manera significativa los servicios educativos que reciben los alumnos del país. No todos los problemas de la falta de calidad educativa, hay que entenderlo, dependen de los docentes, porque influyen también características del contexto, de las familias y de los propios educandos. No obstante, los docentes tienen un papel clave en la mejora de la calidad y por ello el cuidado de su desarrollo profesional es fundamental. A ello se obedece el establecimiento del servicio profesional docente. Este coloca al mérito como el principal criterio de acceso, promoción, reconocimiento y permanencia en el servicio educativo. Cambio fundamental frente al acceso a las plazas o a los cargos por compra, herencia o clientelismo. Es en este contexto donde la evaluación juega un papel importante. La evaluación representa un instrumento valioso para apoyar el desarrollo de la profesionalización de docentes, directivos y supervisores. En este caso, y refiriéndome al docente profesional, que se supera de manera continua, atenderá adecuadamente a sus alumnos y logrará por ello buenos resultados de aprendizaje. Es importante que ustedes conozcan que en la evaluación del servicio profesional docente hay una coordinación muy estrecha, también diría yo intrincada, entre el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, la Secretaría de Educación Pública a través de la Coordinación Nacional del Servicio Profesional Docente y las autoridades educativas locales. Entonces ustedes deben de saber y deben de distinguir qué le corresponde a cada una de estas autoridades. Por lo pronto decirles que a la SEP y a la propia coordinación le corresponden definir el perfil, parámetros e indicadores, así como las etapas, métodos de la evaluación y desarrollar los instrumentos para la evaluación en esta estrecha coordinación. Al INE en particular le toca definir los procesos de evaluación, emitir los lineamientos y los criterios técnicos para realizarla, validar los parámetros e indicadores de los perfiles, así como las etapas, aspectos, métodos e instrumentos de evaluación y verificar los procesos de calificación y emisión de resultados. A las autoridades educativas locales les corresponde implementar los procesos de evaluación en sus entidades, proponer parámetros e indicadores de las evaluaciones complementarias que se definan. Comentarles, como ustedes saben, que primero hubo un modelo de evaluación que inició en el 2015 y que en este modelo el Instituto llevó a cabo la revisión y dictamen técnico de los procesos de evaluación del desempeño docente. Aprobó, como les decía, los parámetros e indicadores en educación básica y media superior, y el modelo, por supuesto, contempló en estos términos las etapas, aspectos, métodos e instrumentos, así como, digamos, todos aquellos pormenores de la evaluación. Emitió recomendaciones, supervisó aplicaciones, verificó que los exámenes o las pruebas que se utilizaban cumplían con las propiedades
técnicas correspondientes, supervisó los procesos de evaluación y calificación, emitió y también la emisión de reporte de resultados individuales. Esta evaluación o este modelo, ustedes también deben de recordar, provocó que algunos profesores o grupos de profesores manifestaran inconformidad por no sentirla justa, por no sentirla pertinente, por sentir que tenía errores. Y comentarles que nosotros mandamos a hacer 5 estudios respecto a la evaluación del desempeño docente. Se los voy a nada más a enumerar. El primero de ellos era una encuesta de satisfacción de los docentes sobre la evaluación de su desempeño en 2015. Aproximadamente evaluamos a 10.435 docentes de 31 entidades federativas. Un segundo estudio se mandó a realizar que se llamó la evaluación del desempeño del docente en México, un análisis y evaluación de su implementación 2015-2016 por un organismo conocido como la Orial CUNESCO, y ahí hubo se consideraron encuestar a 854 docentes, 183 entrevistas realizadas en 16 entidades federativas. Un tercer estudio fue la evaluación del desempeño desde la experiencia de los docentes, que es una consulta con docentes que participaron en la primera evaluación del desempeño de 2015. Luego, una cuarta fue una encuesta de satisfacción a los docentes que participaron en la evaluación del desempeño en términos de su segundo año. Y una quinta, una sistematización de inconformidades, dudas, inquietudes de los docentes recibidas en el INE sobre la evaluación del Servicio Profesional Docente 2015-2016, que más o menos consideraron 1.200 registros de sus observaciones. Encontramos nosotros que la evaluación del desempeño en el primer modelo tuvo, digamos, sus fortalezas y sus debilidades. Empiezo por estas últimas. Diría que en principio hubo problemas en la implementación, básicamente en la selección, notificación y en los tiempos que se les dieron a los docentes para poder responder. En las entregas de las claves de acceso también hubo dificultades. En el funcionamiento de la plataforma técnica donde se tenían que registrar los docentes y directivos. En las condiciones de aplicación de la evaluación, los profesores se quejaban de que había jornadas muy extensas, en los equipos de cómputo no todos funcionaban, que no se les dio el trato adecuado a los profesores, etcétera. También en contenidos, en la extensión de los exámenes, falta de apoyos e información oportuna y comunicación a los docentes. Dentro de las fortalezas nosotros observamos que fueron de mucha utilidad el marco de referencia a través de los perfiles, parámetros, indicadores que la propia Secretaría definió, en la utilidad de las guías de estudio, en la pertinencia del informe de cumplimiento de responsabilidades profesionales, en los expedientes de evidencia y en la planeación didáctica argumentada. Esos fueron como las fortalezas. También encontramos otros, aspectos importantes, pero que con ello, en este momento, posteriormente, se les va a explicar con mayor detenimiento. Como resultado de las inquietudes de los profesores, de haber escuchado sus sugerencias para mejorar el proceso, se hizo un planteamiento, lo que le llamamos el replanteamiento del modelo de evaluación, que básicamente recupera lo que funcionó adecuadamente del modelo anterior, o sea, no se descartó, se vio críticamente que había funcionado. 2, se revisó a fondo también lo que no funcionó, se replanteó la evaluación del desempeño dentro del marco de la legislación vigente, es decir, no se hizo una modificación a la ley, se dijo dentro de nuestros límites que se puede mejorar. Quisimos hacer énfasis en que la evaluación estuviera más vinculada a la escuela y a su contexto, fue un reclamo justo de los profesores, que se profundizaba
en la contextualización, al estar referida al entorno escolar y al grupo de estudiantes que cada profesor atendía, es decir, se centró en su propia experiencia, que fuera más pertinente, relacionada a la práctica docente, que enfatizara la formación y vinculación de la evaluación, ofreciéndola antes, durante y después del proceso, etcétera, etcétera. Es decir, trataron de, en la medida de lo posible, de retomar todo aquello que mejoraba la evaluación. Debo decir, sin embargo, como en términos generales, que para alcanzar una mejora de la educación no es un camino fácil, es un camino lleno de retos y de dificultades, que la mejora de la calidad implica, vuelvo al principio, que quienes ejercen la docencia y conducen la dirección de las escuelas tengan los conocimientos, aptitudes y capacidades profesionales que se requiere. Y por lo tanto, este nuevo modelo de desempeño que ha incorporado, como les decía, un sinnúmero de voces y ha recuperado las inquietudes y planteamientos del magisterio, así como de especialistas que nos han acompañado, es lo que ahora vamos a presentar y por lo cual se le está invitando a ustedes en este taller, ¿no? Quisiera yo nada más con esto terminar y diciendo, ¿verdad?, que en el INE reconocemos el compromiso que tienen los maestros y maestras de México, que valoramos los retos que enfrentan todos los días en una sociedad muy dinámica, donde el papel del educador cambia y es fundamental, que la calidad de la educación engloba entonces a los docentes y por ello es fundamental apoyarlos y en su importante, y reforzar esta importante tarea para la sociedad. El INE reitera el compromiso, a su vez, de los medios de comunicación para atender en este momento sus dudas e inquietudes, particularmente en esta fase de implementación de este replanteamiento, y este es el objetivo de la reunión. Y por ello me congratulo. Estoy como representante de esta institución muy contento de que ustedes nos acompañen, que tengan la oportunidad de escucharnos y de hacer las preguntas que crean pertinentes para que sea lo mejor posible la comunicación. Hoy entiendo que se publicó en algunos medios de que la evaluación empezaba en noviembre y que era obligatoria a partir de noviembre, y pues es un, error de comunicación. Entonces, por eso es que, para que no cometamos muchos errores y ustedes nos ayuden a informar correctamente lo que corresponda, es que nosotros los invitamos a que nos hagan todas las preguntas que crean pertinentes. Con estas palabras de bienvenida, yo le quisiera dar la palabra a Juan Jancito, que lo quiero presentar como nuestro nuevo director general de comunicación social, quien sustituye a Plácido, que ustedes conocieron, ¿verdad?, anteriormente. Y no antes, primero reconocer el apoyo que nos ha brindado la Secretaría de Educación Pública a través de Olga Malváez, que se va a dedicar básicamente a responder preguntas de implementación, que ella es la experta en eso, y también a Yolanda Leiva, que es parte de nuestra casa y que les va a hacer la exposición del planteamiento y de lo más, importante que ustedes deben de saber. Entonces, sin otra cosa que decirles, le voy a pasar la palabra a Juan Jacinto. Muchas gracias. Muchas gracias, Eduardo Backhoff. Yo nada más dos precisiones o dos informaciones. La primera les pediría de la manera más atenta. Al final, como ocurre en todas partes, están compañeros nuestros para sus preguntas y respuestas, ¿sí? Les pediría que básicamente hablemos de este modelo de evaluación. Si hay alguna otra duda con cualquier otro tema, se acerquen conmigo y canalizaremos sus inquietudes con los titulares o con los consejeros correspondientes, ¿no? Y la segunda es que al final de esta presentación, comentarles que aquí en la sala 2 hay una sala de prensa para cualquiera que quiera o la necesite o la ocupe. Sin más preámbulo, le doy la palabra a la doctora Yolanda Leiva Barajas, directora general para la evaluación de docentes y directivos. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes a todos y todas. Como ya se dijo, voy a comentarles aquellos aspectos que son clave para comprender
cuál es el modelo de evaluación de desempeño docente. Desde luego, ya el doctor Backhoff mencionó algunos de los principales antecedentes. Sin embargo, quiero retomarlos y puntualizar un poco más estos antecedentes que nos van a ayudar a entender a mayor profundidad en qué consiste la evaluación del desempeño docente en el marco de este replanteamiento. La que sigue, por favor. Quiero referir que el servicio profesional docente forma parte como uno de los ejes de mucha importancia de la reforma educativa, que está orientada principalmente hacia elevar la calidad del sistema educativo mexicano. Es importante decir que este servicio profesional docente está planteado en la Ley General del Servicio Profesional Docente, que es una de las 3 leyes secundarias que de alguna manera concretizan lo que es el proceso de mejora continua al que aspiramos como sistema educativo nacional. Los 2 grandes procesos que están explicados en la Ley General del Servicio Profesional Docente son la evaluación que se hace para el ingreso, la promoción y en específico para la evaluación del desempeño de los docentes en servicio, y el otro eje o proceso fundamental del servicio profesional docente es la formación en el servicio, la formación continua. Estos 2 ejes están considerados en la ley con 2 rutas, una ruta individual, que es justamente la que se hace externa, la evaluación del servicio profesional docente, todas las evaluaciones que se han venido haciendo, la que se hizo en 2015, en 2016 y esta que se hará en 2017. Y el otro eje es el colectivo, la ruta colectiva que implica la evaluación interna en las escuelas. Y es importante decir que hay varios artículos de la Ley General del Servicio Profesional Docente que refieren aspectos de formación, tanto individuales como colectivos. Lo siguiente que quisiera mencionar es que en esta ley y la Ley General de Educación, más la ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, nos hacen claramente responsables de ámbitos y competencias diferentes para hacer realidad el servicio profesional docente. Y es lo que explicaba el doctor Backhoff en un principio. Tenemos que trabajar de manera muy coordinada y tenemos ámbitos competenciales muy bien diferenciados. Como ya se dijo, la Secretaría de Educación Pública es quien define los perfiles, parámetros e indicadores, que son como los marcos de la buena enseñanza, definen qué es ser un buen docente, definen también para las otras funciones de dirección, supervisión y asesoría técnico-pedagógica, cuáles son las características, los saberes, las competencias que debe tener cada uno de estos actores en el sistema educativo nacional. También es la responsable de elaborar lo que denominamos etapas, aspectos, métodos e instrumentos, que explicaré con mayor amplitud cuáles son esas etapas, aspectos y métodos que están implícitos en el modelo de evaluación de desempeño. Es la encargada de diseñar y desarrollar los instrumentos de evaluación, tanto para los concursos de ingreso y promoción a otras funciones, como la evaluación del desempeño de todas las figuras docentes y directivos. Aquí es importante mencionar que la Coordinación Nacional del Servicio Profesional Docente de la SEP contrata los servicios del Ceneval para el diseño y desarrollo de los instrumentos de evaluación, pero quien está encargado como instancia responsable del diseño y el desarrollo es la Secretaría de Educación Pública, y también es la encargada de hacer la planificación y organización de todas las evaluaciones del servicio profesional docente a nivel nacional. Es las principales competencias que tiene la Secretaría de Educación Pública. ¿Qué le corresponde al instituto? El instituto es quien define los procesos de evaluación y por eso es que hicimos este replanteamiento que de alguna manera va mejorando los procesos de evaluación de los docentes en servicio. También emite los lineamientos y los criterios técnicos con base en los cuales se tienen que elaborar estas evaluaciones que hace la Secretaría de Educación Pública. Supervisa la aplicación, hace supervisión en varias sedes durante los procesos de la aplicación
y supervisa también los procesos de calificación y emisión de los reportes de resultados que se entregan a cada uno de los docentes o directivos evaluados. Es importante decir que hacemos un proceso paralelo de calificación para verificar que no exista ningún error y que los reportes de resultados que recibe cada docente sean correctos, sean conforme a lo que el docente demostró en cuanto a desempeño al responder los instrumentos. Las autoridades educativas estatales lo que hacen es contribuir con la SEP a la definición de estos perfiles, parámetros e indicadores con propuestas específicas. Ellos son los que implementan las evaluaciones en las entidades federativas bajo la coordinación de la Secretaría de Educación Pública y también, cuando ha sido necesario, proponen perfiles complementarios, así como instrumentos para las evaluaciones adicionales, aquellas evaluaciones de docentes que solamente existen en alguna entidad federativa por alguna necesidad específica local. ¿La que sigue? Aquí les presento una fotografía de qué son los perfiles, parámetros e indicadores. Ustedes los pueden bajar de la página de la Coordinación Nacional del Servicio Profesional Docente. Hay un perfil para cada función, para docentes, técnicos docentes, supervisores, directores, etcétera. Así se ve, es la fotografía. Y lo que les quiero decir es que estos perfiles, parámetros e indicadores están referidos en la Ley General del Servicio Profesional Docente en el artículo 14 y los refieren como el marco de calidad. ¿Por qué es el marco de calidad? Porque lo que va a definir es lo que cada docente o directivo tiene que saber en términos de poder realizar una práctica profesional responsable y eficaz. Si ustedes ven ahí, la dimensión 1 tiene que ver con todo lo que debe saber un docente en términos de sus alumnos. Tiene que saber cómo aprenden sus alumnos, quiénes son, qué características tienen, que se refieren a las etapas de desarrollo psicológico, y también tienen que saber el currículum que esos alumnos van a aprender. Entonces, en la dimensión 1 de estos perfiles viene referido todo lo que debe saber un docente. La dimensión 2 tiene que ver con cómo organiza su trabajo en el aula. Entonces, tiene que ver con todos los aspectos didácticos, pedagógicos que pone en juego para organizar su aula de manera que favorezca ambientes propicios para el aprendizaje de los estudiantes. En la dimensión 3 tiene que ver ya con responsabilidades ético-profesionales. Habla de un profesional que se asume como una persona que tiene que seguir aprendiendo y actualizándose a lo largo de su carrera profesional. La dimensión 4 lo que refiere es todo lo que el docente tiene que conocer y también tiene que ser capaz de actuar bajo las responsabilidades ético-profesionales de la profesión que en este caso es la docencia. Y la última dimensión es muy importante porque refiere a cómo el docente se tiene que vincular también con los actores de la comunidad en las que están los centros escolares colocados o ubicados. Aquí vemos en esta lámina cómo cada una de las dimensiones se desdobla o se desglosa en parámetros, que es la siguiente columna. En este caso, la dimensión 1 tiene 3 parámetros, estamos viendo el de primaria, y cada uno de los parámetros se desagrega, se hace más concreto en acciones específicas que se espera que el docente haga para cada uno de los parámetros. A eso nos referimos cuando decimos que validamos los perfiles, parámetros e indicadores. El instituto valida que haya un buen proceso de concreción hasta acciones más observables y tangibles que hagan muy fácil de comunicar al docente qué es lo que se espera que él sea capaz de hacer. Y esto está publicado por una cuestión lógica de transparencia de cualquier proceso de evaluación. Todos los instrumentos se hacen considerando estos perfiles. No se hace ni una sola pregunta ni una tarea evaluativa fuera de lo que estos perfiles definen que debe ser una buena práctica docente. Eso se llama justicia, se llama validez y transparencia, que de alguna manera va a coadyuvar a la credibilidad de los procesos de evaluación. ¿La que sigue? Este otro documento también lo pueden bajar de la página y se llama Etapas, Aspectos, Métodos e Instrumentos. En este instrumento, en este documento, lo que se hace es un mapeo
de qué indicadores del perfil van a ser evaluados en qué etapa y con qué instrumento específico. La que sigue. Ahora, la ley prevé también, a través de varios artículos, qué consecuencias va a haber como resultado de la evaluación del desempeño. En el caso de que los docentes que evalúan, que son convocados para evaluarse en su desempeño, tengan un resultado suficiente, lo que van a suceder es que obtienen la permanencia y van a ser evaluados nuevamente en un periodo no mayor a 4 años, y es la flechita de hasta arriba. En el caso de que los docentes tengan un resultado insuficiente, lo que la ley prevé es que tengan 1 año de acompañamiento y regularización, de manera que al siguiente año vuelvan a presentar su evaluación de desempeño, y si ya tienen un resultado suficiente pasan a la lógica de que van a ser evaluados hasta dentro de 4 años. Si volviera a ser en su segunda oportunidad insuficiente el resultado, entonces estos docentes se refuerza durante 1 año más los cursos de regularización y acompañamiento, de manera que puedan ir superando las dificultades que tuvieron y que tengan una tercera oportunidad al año siguiente. En ese tercer año vuelven a presentar su evaluación de desempeño y si es un resultado suficiente pasan a la lógica de los demás docentes que tengan resultado suficiente hasta dentro de 4 años después de esa evaluación vuelven a ser evaluados y si no, se les retira del aula. Aquí es importante decir que la ley tiene un artículo transitorio que dice que no pierden sus derechos laborales, pero que ya no pueden seguir frente a grupo. Entonces se les asignará alguna otra actividad. La que sigue. En los antecedentes que ya el doctor Bakov adelantó, los retomamos de lo que fue el ejercicio más cercano de evaluación de desempeño en 2015 y 2016, con los 2 primeros grupos que fueron convocados para su evaluación. La que sigue. Tenemos aquí, la que sigue, por favor, que el modelo de evaluación de desempeño que operó durante 2015 y 2016 tenía 4 etapas que están descritas en este documento que les referí, que les pasé la fotografía de etapas, aspectos, métodos e instrumentos. 2 de estas etapas se aplicaron fuera de sede, que fue la etapa 1, el informe de cumplimiento de responsabilidades profesionales, que lo llena la autoridad superior inmediata, en el caso de los docentes, el director. La etapa 2, que fue un expediente de evidencias que implicaba que el docente subiera algunas evidencias de su trabajo y contestar algunas preguntas que lo hacían reflexionar sobre qué implicaban esas evidencias que él había subido de su práctica docente. Y las otras 2 etapas, la de planeación didáctica argumentada a partir de algún aprendizaje esperado del currículum que imparte, y la etapa de un examen de conocimientos y competencias didácticas que favorecen el aprendizaje de los alumnos, se hizo en sedes de aplicación. En el caso de las etapas 2 y 4, que son el expediente de evidencias y la planeación didáctica argumentada, los denominamos instrumentos de respuesta construida porque el propio docente escribe en sus palabras lo que se le va demandando, ¿no? Que diga cómo planeó su secuencia didáctica, por qué la planeó así, qué recursos didácticos utilizó, etcétera. La que sigue. Una vez que se hizo la aplicación, el INE llevó a cabo varios estudios que ya refirió nuestro consejero presidente y de estos resultados de las encuestas de salida, del análisis que nos preparó la UNESCO a partir de las oficinas regionales para América Latina y el Caribe, de toda la consulta que se hizo con docentes en 2016, algunas de ellas con métodos cualitativos, con grupos focales para profundizar en aquellos aspectos que de alguna manera lo inconformaron contra el proceso y demás. Todo esto, y más la sistematización de todas las quejas y demás, lo que nos permitió es saber hacia dónde orientar las mejoras del modelo de evaluación del desempeño docente. Ya desde los procesos mismos que hace el INE para validar los instrumentos, teníamos muy claro qué cosas eran fortalezas del modelo y debíamos de mantener y recuperar, y cuáles tendríamos que cambiar en términos de diseño y desarrollo de los instrumentos. Mucha de la información que nos dieron todos estos estudios, lo que nos permitió también es hacer un proceso
mucho más cercano hacia el docente, más aceptado por ellos, sin perder de ninguna manera la calidad técnica de todos los procesos de evaluación. ¿La que sigue? Bueno, ¿qué se espera entonces para la evaluación del desempeño del tercer grupo que empieza a ser notificado ya, que debe presentar su evaluación de desempeño en 2017? ¿La que sigue? Tenemos aquí lo que ya se dijo, el modelo se replantea como resultados de todos nuestros procesos de validación técnica, nuestros estudios de validez y todos los estudios que se encargaron para poder tener más elementos que nos permitieran orientar esta mejora. Las principales características del replanteamiento es que recupera lo que funcionó adecuadamente del modelo anterior, que de alguna manera revisa a fondo lo que no funcionó correctamente y formula propuestas que puedan funcionar de manera más adecuada, y replantea la evaluación del desempeño a partir del mismo marco legal. No se mueve ningún artículo de la ley, dentro del marco hay la posibilidad de hacer mejoras significativas. ¿Y qué características tiene este replanteamiento? Está vinculado con la escuela y con su contexto, y voy a explicar por qué más adelante. Profundiza la contextualización, que fue una demanda de los docentes. Es más pertinente porque va a buscar la mejora de la práctica educativa, va a fortalecer su función formativa. Y desde luego va a estar más vinculada también a procesos de formación de los docentes en servicio. La que sigue. En esta explicación, entonces, quisiera que vieran un cuadro comparativo entre lo que fue el modelo 2015 y 2016 y lo que es el replanteamiento del modelo. Si ven, hay muchas coincidencias. Lo que se aprecia a primera vista es que de 4 etapas pasamos a 3 etapas en la evaluación. Se hace un modelo más económico, más parsimonioso, sin perder la posibilidad de recuperar la complejidad de lo que es la práctica docente. No se puede evaluar al docente con un solo examen, porque sabemos que el docente no solamente debe de tener muchos conocimientos sobre el currículum que imparte o sobre las características de sus niños, sino que tenemos que ser capaces de recuperar evidencias de que el docente actúa apropiadamente a la hora que hace una planeación, cuando está en el aula con sus alumnos y en su reflexión para ir mejorando sus procesos de planeación y de intervención en el aula. Entonces, lo que se hace es, sin perder esta riqueza, hacer un modelo más parsimonioso de 3 etapas. Se mantiene la etapa 1, es una etapa que evalúa el cumplimiento de responsabilidades ético-profesionales por parte del docente, solo que en el nuevo modelo no solamente lo va a evaluar la autoridad inmediata superior, sino que también él, en un ejercicio de autoevaluación, va a contestar un cuestionario para que él reflexione sobre aquellos aspectos que son su responsabilidad. ¿Qué responsabilidades se evalúan aquí? Sus responsabilidades hacia sus alumnos, sus responsabilidades hacia el funcionamiento eficaz de la escuela y también hacia la vinculación que debe existir con la comunidad, con los padres de familia y con otros actores de las comunidades en las que están ubicadas los centros escolares. La etapa 2 y la etapa 4 del modelo anterior, que eran los instrumentos de respuesta construida, en donde se le da oportunidad al docente de que él explique y argumente cómo hace sus clases, cómo considera sus recursos, cómo los organiza, cómo genera ambientes favorables al aprendizaje y demás, se articulan en una sola etapa que ahora denominamos un proyecto de enseñanza, y que para las otras figuras va a ser un proyecto de gestión en el caso de los directores o un proyecto de supervisión, de intervención de supervisión, de acompañamiento a las escuelas. Estos proyectos, de alguna manera, lo que significan es que en el caso del docente va a articular la planeación, que es lo que hace un docente antes de entrar al aula, la intervención en el aula, que es lo que hace durante el proceso del aula, y lo que debe hacer una vez que sale del aula, que es la reflexión de aquello que le funcionó adecuadamente,
respecto a lo que planeó y que le va a permitir entrar en un proceso de mejorar sus prácticas docentes. Y lo mismo para gestión y para supervisión. Lo voy a explicar un poco más detalle después. Y la etapa 3, que son los exámenes, lo que se hizo fue un proceso de mejora de los instrumentos. Los docentes se quejaban de que los instrumentos, los casos, basados en casos, no respondían a su contexto específico. Entonces, en este caso, lo que vamos a hacer es evitar ese tipo de instrumentos y se van a hacer instrumentos que recuperen conocimiento, comprensión de los conceptos curriculares y pedagógicos que debe de tener cada docente. ¿La que sigue? Bueno, aquí están estas 3 etapas. Las 3 etapas ya las expliqué. El primero es informe de responsabilidades profesionales, uno respondido por la autoridad y otro por la persona evaluada. La etapa 2 es un proyecto de práctica profesional. En el caso del docente es un proyecto de enseñanza. En el caso del directivo es un proyecto de gestión de lo que trabaja cotidianamente y tiene 3 momentos cada proyecto. Un momento de planeación, en donde elaboran su planeación de lo que van a hacer. Después viene la intervención, que es el desarrollo de lo que planearon, y el momento 3 de análisis y reflexión sobre su intervención. La etapa 3 son estos exámenes. ¿La que sigue? Profundicemos en la etapa 1. Si vemos la que sigue, tenemos que esta etapa de informe de responsabilidades profesionales se empieza a aplicar del 16 y hasta el 31 de octubre. No se aplica en sedes, sino que los docentes desde cualquier computadora con acceso a Internet van a poder hacer su propia evaluación. Si ustedes ven en el primer cuadrito, son los docentes de educación básica y media superior. Un cuestionario lo responde el docente y el otro el director o su autoridad superior inmediata. Después los directores, el director va a responder un cuestionario de autoevaluación y su supervisor va a evaluarlo también en el otro cuestionario. A los supervisores, bueno, en la mayoría de los estados hay jefes de sector que van a evaluar al supervisor y el supervisor hará su propia autoevaluación. Y los ATPs pues también están asignados a una zona escolar, entonces será el supervisor el que los evalúe. ¿La que sigue? La etapa 2. La etapa 2, digamos que es el corazón del modelo de evaluación de desempeño. Es en donde se recuperan las mejores prácticas de lo que es la evaluación auténtica. Y ahorita explico qué significa eso. La fecha de aplicación va a ser desde el 1 de septiembre y hasta el 31 de octubre. Es decir, que se va a desarrollar durante 8 semanas. El primer momento, que es esta planeación que decíamos, es un ejercicio en el que se le pide al propio docente evaluado un diagnóstico del grupo. Si es el director el que va a ser evaluado, se le pide un diagnóstico de la escuela y si es un supervisor, de su zona escolar. La idea es que pretendemos profundizar la contextualización a partir de que sean los propios actores evaluados quienes describan las características del contexto sociocultural en el que está inmersa su escuela, que ellos mismos definan con qué infraestructura y equipamiento y organización cuenta su escuela, y que cada docente que va a ser evaluado pueda también decir cuáles son las características de sus alumnos, si tiene alumnos con capacidades diferentes, si tiene alumnos que tengan un ritmo de aprendizaje un poco más lento, y ellos mismos van a describir también qué características familiares tienen estos niños, si vienen de familias más o menos integradas o desintegradas, de qué tipo, si hay niños indígenas en sus aulas que todavía hablen su lengua materna, en fin. Ellos van a hacer este diagnóstico y entonces se les va a pedir después que hagan una planeación que atienda a las necesidades del mismo diagnóstico que ellos elaboraron. En el momento 2, el docente o el directivo lo que va a hacer es poner en marcha lo planeado para que empiece a ver si con eso que planeó en su intervención va atendiendo las necesidades del diagnóstico. Y para ello, aparte de que él vaya diciendo cómo hace esta intervención, le vamos a pedir que suba evidencias de su intervención, de manera que se pueda cotejar que lo que él está diciendo que hace está sustentado en esas evidencias de su trabajo, de su intervención. Y el momento 3
implica un análisis reflexivo de su práctica profesional a lo largo de estas 8 semanas. La reflexión debe estar sustentada en las evidencias que él sube y en las características del diagnóstico que realizó y de su planeación. Entonces, así se conjunta este proyecto de enseñanza que dura 8 semanas. Es importante decir que en el caso del docente, lo que se le pide es que su planeación, una vez que hace el diagnóstico, sea para poder obtener un resultado esperado de todo el currículum. El resultado esperado es la unidad de medida más básica del currículum. El docente va a elegir, bueno, voy a trabajar tal campo formativo, puede ser un maestro de primaria que diga voy a trabajar en español o en matemáticas, en qué bloque del programa, y del bloque del programa vienen los aprendizajes que se espera obtener del alumno. Ese aprendizaje esperado va a ser su guía para hacer una secuencia didáctica que dure de entre 3 y 5 sesiones y que sea viable de implementar en las 8 semanas. Esto es importante decir que el docente tiene esa libertad de elegir. En el modelo anterior, para la planeación didáctica argumentada, hasta el momento de llegar a la sede, él sabía cuáles aprendizajes esperados y elegía uno y sobre ese trabajaba. Aquí él tiene toda la oportunidad de decidir sobre cuál aprendizaje esperado. Una evaluación lo que pretende es recuperar una muestra que sea lo más representativa posible de lo que un docente o un profesional hace cotidianamente. Es lo que queremos saber, cómo el docente planea, cómo implementa sus planeaciones y cómo reflexiona y va haciendo un análisis de una práctica docente reflexiva. Eso nos permite saber qué aspectos deben fortalecerse en términos de la formación continua que deben tener estos docentes. Entonces, por eso decimos que contribuye más a la mejora de sus capacidades, porque esto después se va a vincular a procesos de formación, a trayectorias de formación más específicas de acuerdo a aquello que son las áreas de oportunidad de cada docente respecto a su práctica. ¿La que sigue? Lo que tenemos aquí es que para el desarrollo del proyecto, el docente va a ir documentando lo que realiza día a día con su grupo, el director sus acciones de gestión para la mejora del funcionamiento de la escuela, y tanto el supervisor como el ATP va a ir documentando sus acciones de asesoría y acompañamiento a los distintos colectivos de las escuelas de la zona escolar en la que trabajan. Se lleva a cabo, siempre va a ser bajo las condiciones y las demandas reales que se producen en el trabajo en el aula, en la escuela y en la zona escolar. A esto se le llama contextualización. Ellos se les va a evaluar en términos de la capacidad que tienen para atender esas necesidades que ellos mismos son capaces de detectar. Se presenta a través de una plataforma electrónica con indicaciones que paso a paso les van a ir diciendo cómo desarrolle el proyecto. Hay instrucciones que le van a decir, suba por favor su diagnóstico debe tener estas características y el docente va escribiendo su diagnóstico, después hace su planeación didáctica y se le va preguntando cómo considera que esta secuencia didáctica responde a las características específicas que él mismo describió y también desde luego cómo es acorde o cómo respeta el enfoque formativo del campo que él eligió para trabajar. Después, es importante decir que la plataforma va a estar disponible y abierta durante las 8 semanas de desarrollo del proyecto, de manera que el docente va a poder ir guardando lo que va avanzando y si decide que trabaja al otro día retoma el trabajo donde lo dejó y va a poder seguir haciendo su proceso de evaluación sin presiones de tiempo como fue en el ejercicio pasado, que la planeación didáctica sí se tenía que hacer en un tiempo determinado y que una vez terminada la planeación ya no podía él rectificar o mejorar algún aspecto que quisiera modificar. Entonces, aquí va a poder tener posibilidad de ir ajustando en la plataforma sus etapas previas. Lo que sí es que el proyecto va a estar secuenciado de acuerdo a los 3 momentos que dije, planeación, intervención y reflexión. Va a poder ir y regresar, pero una vez que diga que guarda el momento 1, aunque pueda seguir viendo, ya no va a poder hacer ajustes. Cuando haga su momento 2, va a poder ver lo que hizo de planeación y ya no va a poder ajustar el momento 1 si ya lo guardó. Y después, cuando esté seguro de que pasa su momento 2 y lo guarda,
entonces puede pasar al tercer momento. Vamos a ver algunas pantallitas que nos compartió Olga amablemente, la que sigue. Aquí vamos a ver, esta es la vista de acceso a la plataforma. Cada docente notificado tendrá su usuario y contraseña. La que sigue, una vez que se registra, podrá entrar y va a tener en la plataforma las 2 etapas que no son en sede, que se responden desde cualquier computadora que tenga acceso a Internet, y entonces va a elegir si es la etapa 1 para hacer su autoevaluación o ya empieza a hacer su proyecto de enseñanza en la etapa 2. La que sigue. Antes de entrar a la etapa 2, la plataforma le va a decir si ya leyó las guías, porque el docente va a tener apoyo de 2 guías, una guía académica que le va a explicar paso a paso esto que les estoy explicando yo ahora con más detalle, y una guía técnica que le va a ayudar a navegar en la plataforma. Aunque la plataforma es muy amigable, intuitiva, de alguna manera, si él tiene dificultades para subir sus evidencias o algo, puede recurrir a la guía técnica que le va a decir cómo tiene que hacer la carga de sus archivos, etcétera. ¿La que sigue? La etapa 3. Esta es la única etapa que sí se va a hacer en sede y la fecha de aplicación va a ser del 4 al 26 de noviembre. En el caso de educación básica, va a haber 6 exámenes diferenciados que son por nivel: preescolar, primaria, secundaria general, telesecundaria, y también va a haber de especial y educación física. En secundaria es un examen de conocimientos pedagógicos curriculares y también se va a incluir un 30% en la estructura de su instrumento, conocimientos disciplinares. Es decir, el maestro de español va a responder el examen de español, el de matemáticas, química, física, biología, historia, geografía, formación cívica y ética, y a todos los que dan tecnología se les va a aplicar un instrumento genérico que lo que evalúa no es el conocimiento específico de la tecnología que da, sino de todos los contenidos transversales que debe saber un docente de tecnologías. En educación media superior, son 2 exámenes. Esta etapa no es un solo examen, son 2. Uno específico de conocimientos pedagógicos y curriculares y otro de conocimientos disciplinares. Aquí sí es mayor la carga de evaluación al componente disciplinar. ¿La que sigue? Los exámenes para las otras figuras, en el caso de los directores, pues se harán también conocimientos curriculares y de normatividad en aquel nivel en el que están trabajando como directores. Deben conocer el currículum y las responsabilidades ético-profesionales. A los supervisores también están diferenciados por nivel educativo. Y a los asesores técnico-pedagógicos, aparte de por nivel educativo, están por área de especialidad, porque hay asesores técnico-pedagógicos para lenguaje y otros para matemáticas, para educación especial y para educación física. ¿La que sigue? Es importante decir que, a diferencia del año pasado, para evitar que hubiese estas inconformidades de esperar mucho tiempo afuera de la sede, en sedes masivas donde no les podían atender oportunamente, ahora los docentes podrán elegir desde la plataforma una sede que sea la que más le acomode o esté más cercana hasta que esta sede se sature. Si el docente se registra y no hay lugar en esa sede, tendrá otras sedes alternativas, pero es la primera vez que el docente podrá elegir la sede de aplicación que le convenga más. ¿La que sigue? ¿Qué recursos y materiales de apoyo? Otra cosa que los docentes solicitaron muy sentidamente es que se reforzara el componente de formación también, que los apoyara para poder tener mejores resultados en su práctica profesional. Y lo que se hizo fue elaborar guías académicas y guías técnicas, las que la plataforma les dirá que las lean, y un simulador de exámenes en línea para que también puedan de alguna manera tener algún tipo de preparación previa a la evaluación. Lo que sigue. También con la Secretaría de Educación Pública, en particular con la Dirección General de Formación Continua, trabajamos de manera muy coordinada en que esta área hiciera un curso transversal para que se pudiera ofrecer a los docentes de todo el país, y es un curso que se denomina Proyectar la Enseñanza.
El propósito es que con oportunidad el docente puede identificar fortalezas y áreas de oportunidad en términos de sus capacidades para esto que les va a demandar la evaluación en la etapa 2, el planificar la secuencia didáctica, organizar y desarrollar situaciones para el aprendizaje, una reflexión acerca del alcance y las limitaciones de su práctica docente con el fin de promover procesos de mejora. No se trata, es importante decirlo, de preparar a los docentes para que pasen la evaluación, sino de prepararlos para el desarrollo de una buena práctica docente. Y sabemos que si el docente puede salir bien en su práctica, saldrá por añadidura bien en su evaluación de desempeño. No con un curso, es imposible pensar que con un curso un docente que no tiene las capacidades, no las desarrolló durante toda su formación inicial y todos los años que lleva de trabajar, con un curso va a poder pasar la evaluación. En realidad el curso, su propósito es que el docente pueda tener previo el acercamiento a qué es lo que debe esperar de su evaluación. Esto va a sensibilizarlo en el sentido de que todos aquellos miedos que tenga a lo desconocido, vean que no es nada desconocido, que lo que se está pidiendo es una muestra de lo que hace cotidianamente en sus aulas. ¿La que sigue? Más o menos lo que tenemos es que es un curso que va a tener unas 40 horas de duración, va a ser autoadministrable en línea, sin conexión o en papel, pueden bajar los PDFs y hacerlo fuera de la computadora. Está adaptado al nivel y modalidad donde se desempeña el maestro, es decir, que hay uno para preescolar, primaria, secundaria y telesecundaria. Contiene un acervo de recursos para el desarrollo profesional docente que es suficiente y autogestivo. Esto es muy importante de referirlo porque son recursos que están libres en Internet, pero que la Secretaría de Educación Pública se dedicó a validar en términos de su calidad y de su accesibilidad, para que el docente pueda también tener un acervo del cual recurrir para hacer sus planeaciones didácticas y su intervención. Y ahí vemos cómo lo organizaron. Hay un módulo que analiza los perfiles, parámetros e indicadores, porque son los referentes de la práctica docente. Es muy probable que muchos docentes que fueron a su evaluación ni siquiera habían leído a profundidad o no se habían puesto a analizar los perfiles, parámetros e indicadores, y eso pues genera una angustia porque no se sabe contra qué me van a evaluar. Y de alguna manera aquí se dice claramente qué es lo que se le va a evaluar al docente. Entonces, estos ejercicios de reflexión conviene hacerlos de manera individual y colectiva, que los docentes de una escuela se sienten y puedan conjuntamente analizar qué es lo que se espera de la práctica docente. Después hay un módulo 2 de 12 horas de proyectar la enseñanza para lograr aprendizajes, y aquí harán ejercicios de planeación. Después manos a la obra, que es ya proyectar lo que van a hacer en el aula, y para eso estará alineado este repertorio de recursos y un reporte escrito, porque muy probablemente los docentes hacen cosas maravillosas y se les dificulta un poco explicar por qué las hacen así. Y la idea es que le pierdan el miedo a explicar, argumentar lo que hacen cotidianamente, y que mucho de lo que hacen tiene desde luego efectos muy positivos, y que también aprendan a reconocer aquellos aspectos que hacen que no han tenido el resultado que ellos esperaban que tuvieran. ¿La que sigue? Pues con esto termino la explicación. Espero que haya sido claro la idea que creo que como medios tendríamos que lograr transmitir a los docentes, es que la evaluación no es algo que los quiera sorprender o que los quiera castigar o que no tiene un fin punitivo, sino que lo que queremos es recuperar una muestra lo más representativa de lo que el docente, el directivo hace de manera cotidiana en su quehacer profesional, para ver en qué aspectos es posible ayudarlos para fortalecer sus capacidades y que sean cada vez mejores docentes en bien de los niños y jóvenes de este país. Muchas gracias.